Muy bien. Continuando con esta jornada de trabajo, en esta oportunidad vamos a tener a la doctora Schneider, que venimos ya en la clase número 3 sobre institución escolar. La dejo con la profesora para continuar nuestra labor y ustedes vayan completando su asistencia al módulo. Gracias. Bien, ¿cómo están? Hola. A ver, hay dos con las cámaras abiertas. Está Diana, que está sin cámara, pero que está. ¿El resto, algún otro humano que quiera saludar? Bien, cuéntenme antes de arrancar, bueno, cómo estuvieron en... Ay, hay un montón. Bien, ahí van saludando por el chat. ¿Cómo estuvieron en la semana? ¿Cómo les está yendo con las actividades, con las lecturas? Leí las devoluciones de la clase anterior, algunas pum para arriba, otras me dieron así un par de empujones, está muy bien. Para eso uno pregunta e intenta hacer como los ajustes para la próxima clase, ¿sí? Pero me gustaría, bueno, saber cómo le resultaron los materiales, las actividades, cambio y fuera. Hola. Hola, Nati. Yo estoy bastante... Ay, perdón que se escuchó ruido. Yo estoy bastante demorada, pero por cuestiones laborales y nada, otras cuestiones me costó. Me tengo que poner el día, me tengo que sentar como 3 días seguidos sin parar y eso no puedo hacerlo. Como otra Entonces vida. se me sigue postergando. A veces necesitamos otra vida, ¿sí? No, por eso justamente como sé que están, digo, ustedes tienen una situación particular, que es que están transitando esto en paralelo con otras cuestiones, bueno, por eso es que les voy preguntando, bueno, cómo les están resultando los materiales y las actividades y demás. ¿Algo pudiste ver o nada todavía? No. La verdad es que estoy poniendo todo el centro de mi atención en las clases teóricas. Ajá. Leí igual la primera clase, sí. Pero bueno, hoy tenemos una entrega, por ejemplo, de un trabajo final integrador. Así que nada, tengo que escribir eso. Y es como que voy atendiendo lo urgente. Es horrible ser así. La verdad que no es la forma, pero bueno, no queda otra. Bueno, no, yo sobre todo para tener tiempo, digo, quedan dos, este módulo y otro más, de ir haciendo como algún ajuste en función de eso, digamos. Yo trato de buscar materiales que sean accesibles, bastante abarcativos, pero por ahí corro el riesgo de que sean demasiado simples o que ustedes ya los hayan leído muchas veces, ¿no? Por eso que hago la pregunta y para ir haciendo el ajuste. Solo por eso, no por una cuestión de saber si están cumplimentando o no. Bueno, igual queda abierto después como el diálogo mediante el aula y mediante el chat, si llegara a aparecer alguna cuestión a posterior, digamos, que no se comprendió o que el miedo en realidad es que sea material muy simple y que ustedes necesiten como algo más complejo, ¿no? Y fue como una decisión que igual tomé. Es mi situación, capaz ¿Cómo? otros están poniendo, es mi situación esa, capaz otras y otras compañías están leyendo re bien. Yo lo que no recuerdo es si, esto no lo recuerdo yo, si hay bibliografía obligatoria y complementaria. Siempre ponemos bibliografía complementaria y obligatoria, pero bueno, es como decir, si tenés poco tiempo, prioriza esto, y si querés ampliar, andate por lo otro, ¿no? Pero es bastante de la mano, van como muy, muy unidas, digamos, sé que no te vas a encontrar con mucha diferencia, ¿no? El resto, Bueno, gracias, Nati. no, por favor. Hola. Hola, Tania. Yo no pude, por ejemplo, participar en el foro del que pusiste optativo. Ajá. La verdad que sinceramente por ahí vengo haciendo, me escuché el de Pablo Pinó, que es Pinó, como se diga, siempre es muy interesante, pero bueno, es como que, viste, es como que medio superficial, porque vas como tomando y mientras tanto vas haciendo 200 millones de cosas más, y por ahí la consigna, no es que, para mí que me
como que hasta que me senté y le agarré la mano de vincular, ¿viste? Porque tuve que leer, por ejemplo, Nicastro, esta señora, leí bastante y me senté a leer. Las resoluciones las odio, pero por una cuestión porque, no sé, porque las odio. Básicamente me parece que que dicen muchas cosas y se hace poco, o como que van en el paralelo, ¿viste? Como que va como a destiempo, parece, que vamos en el 1800 acá en la vida y las resoluciones que bajan. Pero bueno, y entonces me costó, hasta que por ahí enganché, y bueno, y ahí con la compañera Sole también estuvimos en contacto, y es como que nos íbamos mandando, y nos íbamos, viste, por más que ella está en Cerrito y yo estoy acá en Gualeguaychú, pero bueno, fuimos como haciendo eso. Pero la consigna por ahí, la vinculación, así, no sé si estuvo como acertada, porque no sé si leíste algo. Sí. Pero, Sí, algunas fui contestando incluso. Bueno, no quise contestar todas para no influenciar, pero la idea del foro tiene como esta particularidad, es como la charla, o sea, intenta simular la charla en el aula, ¿no? Esa es la idea del foro, que hasta incluso lo primero que se te cruce por la cabeza, ¿no? Distinto que un trabajo práctico, que ahí sí ya exige como otro nivel de conceptualización y otro nivel de profundidad. Pero el foro es como que fuese una charla acá, ¿no? Donde uno dice, bueno, a ver, estuve leyendo, me pareció, intenté, me queda por, ¿no? Intenta hacer eso, y es público justamente para que uno pueda ir haciendo preguntas y demás, pero el foro siempre tómenlo como con esa particularidad, ¿no? De la conversación en el aula. Bueno, porque a mí me pasó, ya te dejo hablar, Aida, a mí me pasó en otras cosas que hice del Info que me cagaron a pedo porque me dio Bueno. como que, claro, viste, yo le metí así con esa índole, lo interpreté Bueno, como... no, yo digo en mi Claro. espacio intento que el Sí. foro reproduzca un poco la lógica del aula, ¿sí? Entonces conmigo calma. Y eso que fui, o sea, no fui así como, digamos, de usar ninguna palabra, pero como que parece que no cayó bien lo que yo escribí. Bueno, Entonces, por eso. hay gente que es más susceptible que otra. Bien, estaba Aida, no sé si había levantado la mano, y Sole. Ajá, Sole, sí. No, compartiendo un poco ahí con Tania, que estuvimos conversando, me pasó algo parecido en cuestión de hacer la vinculación, ¿no? Esto de tener que sentarse a leer o releer resoluciones, me pasa lo mismo, me cuesta muchísimo sentarme a leer resoluciones. Pero de igual manera, algunas que ya tenía leídas en otro momento, releerlas me ayudó a verlas con otra mirada, la mirada del presente, y pude encontrar ahí esta idea, y lo puse en la intervención, que en el instituto donde trabajo se desarrollan tutorías para los primeros años de las carreras. Entonces, bueno, en ese sentido, el acompañar las trayectorias que inician en el nivel superior desde las tutorías, bueno, es interesante, digamos, y me parece que es algo que tendría que estar en todos los institutos, ¿no? Incluso este año son docentes, pero el año que viene la idea es que también sean estudiantes de las mismas carreras quienes estén también acompañando en esas tutorías a los que ingresan. Porque hemos encontrado que hay estudiantes que, por ejemplo, están en primero y vienen con otra trayectoria de otras carreras y por ahí entienden muy bien matemática, por ejemplo. Entonces hay un montón de estudiantes que necesitan y terminan siendo tutores de sus propios compañeros porque se reúnen, les explican, les ayudan un montón y acompañan eso. Entonces nos pareció interesante para el año que viene poder sumar a estudiantes en las tutorías para los primeros años, aparte de los docentes. Entonces, al releer la normativa, el RAM, encuentro esa cuestión ahí como bien clara y la veo reflejada en la política de las tutorías de los primeros años. Entonces, y la idea de trayectoria que nos trae Sandra, ¿no? En ese sentido de acompañar. Entonces, eso lo vi, digamos, ahí reflejado. Bien. Pero bueno, no sé si era así como la consigna o por dónde, pero como que entré como media perdida hasta que pude encontrarle más o menos la vuelta a la vinculación o a la relación, ¿no? Sobre todo porque ustedes, como ya tienen un recorrido, a mí me da vergüenza ser como muy directiva, es decir, miren tal cosa, ¿no? Les estoy como sincerando cómo pienso las consignas. Por eso también trato de que sean bastante abiertas. Y que cada uno pueda como ir encontrándose y también dense tiempo a perderse.
Leer la normativa es como complejo, no es fácil, es aburridísimo, pero habiendo hecho una tesis doctoral leyendo normativas, les voy a dar un truco. Hay un truco para leer la normativa, que es decir, ¿por qué aparece? Si ustedes tienen en la cabeza pensar, ¿por qué alguien se sienta a escribir esto? Y van leyendo con eso todo el tiempo, ahí uno empieza como a decodificar y a entenderle cierta lógica, ¿sí? Traten de ser pacientes. Digo, yo hice como un trabajo casi así ¿cómo se llama esto? De exégesis bíblica, ¿vieron? De tratar de leer la normativa como el entre líneas, ¿no? La pasé bomba, casi 7 años haciendo eso. Cada uno se divierte como quiere. Entonces, a mí me ayudó eso a decir, bueno, a ver, ¿esto qué? ¿Por qué aparece esta palabra? ¿Por qué aparece esta idea? ¿Por qué me vuelven a decir esto? ¿O por qué en esta misma idea aparece otra palabra? Por ejemplo, en algún momento se deja de hablar de equidad y se vuelve a hablar de igualdad. Igualdad empieza en el sistema educativo al inicio, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? En algún momento, tipo 90, aparece equidad. Y sin embargo después volvemos a hablar de igualdad, pero no aparecen con los mismos sentidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso tengo que leerlo, ¿por qué en ese momento, por qué en ese año y por qué en otro? ¿Sí? Bien, ¿alguien más que quiera decir algo? Flavia, yo te pasé por WhatsApp el PowerPoint. ¿Vos me podrás dar una mano y compartirlo vos? Porque si yo comparto no les veo las caras. Perfecto. ¿Puede ser? Sí, sí. Una cuestión, Aníbal Morán, estás escribiendo y queda grabado los mensajes, por favor, o alguien le ha tomado el teléfono, pareciera que un niño. O el gato está pasando arriba del teclado. Sí, por favor. Puede ser el gato porque a mí me hace eso. Ahí está, perdón, muy bien, muy bien. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No, a veces uno apoya el cuaderno arriba del teclado y también suelen aparecer así como esos gráficos raros. No pasa nada. Evelyn, dame un minuto que pongo WhatsApp web acá mientras continúo y yo te doy el ok. Dale. Si les parece, yo quiero retomar un poco lo de la clase pasada que me quedó como pendiente. También surgió un diálogo súper interesante y me parece que también es productivo esto de poder intercambiar pareceres y demás. Por ahí había otro grupo que quería como más profundidad en la clase, pero para mí también la discusión forma parte de la clase, digamos. Para mí, yo creo profundamente en la construcción colectiva. Creo que también es función del docente poder generar esos vínculos, esas discusiones, esas proyecciones de lo que uno cree, considera o qué le está pasando en este momento por la cabeza, sobre todo en un momento donde estamos con ciertas inseguridades respecto a la pospandemia, que cambiaron cosas, que está bueno que no sigamos como en el 2019 y que nos repensemos también en este acto educativo. Y sí quiero retomar una cuestión que pusieron varios, así cuando yo pedía la devolución, esto de que por qué tantas preguntas, ¿no? En lo particular es un posicionamiento personal, pero yo creo que cuanto más preguntas nos hagamos, más seguros uno avanza también en su tarea. Yo creo que cuando no me haga preguntas respecto a la tarea docente es el momento en que me tengo que retirar, ¿no? Cuando crea que ya no me puedo hacer preguntas respecto a qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, al menos tengo como esa decisión tomada que el día que aparezca eso será el momento en que presente los papeles jubilatorios, ¿no? Porque creo que la tarea docente tiene que ver con esto de la teoría le dice ser crítico de la práctica o ser reflexivo de mi práctica, ¿no? Y no sé si hay respuestas correctas. Ojalá que no. Ojalá que no haya una sola respuesta. Ojalá que podamos, ¿cuántos somos hoy? ¿42? Que pueda haber 42 respuestas. ¿No? Frente a cada pregunta que pueda haber 42 respuestas y que la respuesta que encontramos hoy mañana la volvamos a poner en duda, porque eso también nos permite como avanzar, como crecer y como posicionarnos de otro modo. Eso por ahí por las dudas como para explicitarlo también, porque es como un posicionamiento personal que yo decido tener, que por ahí no necesita ser compartido, simplemente lo quería como trasladar, como exponer. Que bueno, es como lo que son como esas verdades que uno
sostiene provisoriamente, quizás mañana cambie. Bien, ¿les parece? Exacto, no hay receta, no hay receta. Un minuto, por favor. Sí, vos tranqui, Flavia. Ok, lo voy a tener acá. A ver, permitir, a ver si ahora puedo. ¿Vos avisarme? Sí, Preparé sí. un PowerPoint como para que queden como algunas ideas como un poco más ordenadas, para yo también ordenarme y llegar al fin de la clase con puntos y señales. Pero me parece que también ayuda esto de ir exponiendo como algunos puntos para que se vaya como siguiendo también el hilo del argumento. Muy bien. ¿Vos avísame? No, silencio mientras se comparte, sí. A ver si... No, me pone bloquear, seleccionar pantalla. Pantalla completa. A ver. Yo entré en el foro anoche, porque quise terminar primero un trabajo que debía y me puse a leer lo que había. Sí. Y encuentro el de la respuesta de Tania. Ajá. Y como siempre, Tania ella es muy particular. Y tuve que comentarle, así que fíjate, Tania, lo que te puse. Bueno, esa es la idea del foro, ¿no? Que puedan, ahí se ve Flavia re bien. Esa es la idea del foro, que ustedes también puedan ir como comentándose entre ustedes, ¿no? Vieron que tienen como una opción, así que es solo responder al comentario anterior. Y también de decir, coincido, no coincido, me permito pensarlo de otro modo, ¿no? Esa también es eso lo escribió Vygotsky ya en el año 20, ¿no? Lo de la construcción colectiva y el aprender del otro. Bueno, yo quería retomar un poquito, no sé si alguien más quiere decir algo, si no arranco con esto del Power. ¿Sigo? Bien. Un poco en función de los textos que yo les di, que son propuestas de lectura, no quiere decir que es lo único, son solo propuestas de lectura como para empezar el diálogo desde algún lugar, intentando darle como una cuestión diferenciada, porque considero que los textos ustedes los pueden leer, digamos, la clase tiene que darle algo diferente, ¿no? A ver, todos sabemos leer, todos sabemos interpretar, pero bueno, a ver qué plus le puedo dar desde la clase a esa lectura de esos materiales. Entonces, lo que yo había empezado la clase anterior era poder hacer como un atravesamiento de la noción de igualdad para poder leer esos textos y poder entender la clase 2 y la clase 3, que básicamente lo que yo quiero trabajar en esta clase 3 es poder dimensionar a las instituciones en tanto configuradoras de subjetividades. Entonces, si todos estamos de acuerdo... Tania, ¿te estás riendo por otra cosa o te estás riendo de la clase? Porque la veo que está como re jocosa, perdón. No, es por lo que me puso Diana, que tenía una parte suspicaz y picante, pero bien, bueno. Bien. Poder pensar en estas instituciones, si todos acordamos que las instituciones dejan marcas en los sujetos que ayudan a la conformación de una subjetividad, también nos obliga a pensar cómo entonces generamos, le damos cuerpo, le damos sentido a estas instituciones. La institución en sí misma es una creación, ¿sí? Que es lo que vimos que es artificial, que surge en un momento determinado y en que en función de esos contextos también van cambiando. Pero quienes hacen que esas instituciones tomen cuerpo, tomen vida, tomen una dimensión distinta, somos quienes conformamos esas instituciones, ¿sí? Por eso que hay que empezar a ver como el detrás de escena. Por un lado, ver qué elementos constituyen esas instituciones nos ayuda a entenderlas, tipo como que fuese la cebolla, ¿no? Cuando uno va abriendo como esas capas de la cebolla, uno va encontrando que hay distintas capas que cuando uno las mira a primera fase parecen como un bollo, como un berenjenal, pero si uno encuentra como algunas puntas, uno puede empezar a pensar cómo analizar esa institución, ver por qué funciona de ese modo y también pensar, que va a ser la última clase, cómo genero cambios o cómo genero mejoras en esas instituciones. Pero para eso también yo tengo que ver cómo se generan esas decisiones, ¿sí? Poder entender cómo se generan esas decisiones no tiene que ver solo con cuestionar o criticar, sino que poder entender que las instituciones tienen marcas en el orillo, tienen marcas en el acta de nacimiento y eso nos condiciona. Como mi historia personal a mí me condiciona lo que yo soy hoy, también en las instituciones hay marcas en el origen y en el tránsito que hacen que hoy sean lo que sean. Entonces, si yo me quiero proponer una mejora, una modificación,
tengo que al menos desnaturalizar algunas cuestiones, poder entender por qué surgieron determinadas decisiones y después decidir si la quiero sostener o la quiero modificar. ¿Sí? Entonces, por eso que yo hago como esta cuestión también de decir, bueno, a ver, esto surgió en este momento para este modelo. En ese momento funcionó. Decidamos hoy si queremos seguir usando el guardapolvo, por ejemplo. ¿No? A ver, el guardapolvo surge con una cuestión determinada, con un objetivo que se logró y muy bien. Decidamos hoy si ese tiene que seguir siendo el objetivo o no. ¿No? ¿Qué es lo que queremos hoy con el uso del uniforme? Lo estoy diciendo a modo de ejemplo, ¿no? Decidamos hoy qué es lo que queremos. ¿Queremos seguir poniendo el peso ahí? ¿Eso me permite a mí otra cosa? Fantástico, sigamos por ese lado. Pero si yo lo que quiero es generar otra cosa, no es por ese lado donde tengo que ir. Se va entendiendo un poco como el planteo, ¿no? Entonces, bueno, la idea era hoy atravesar esta clase 2 y esta clase 3, que me parecía que podía ser un rasgo distintivo, ver cómo esta idea de igualdad fue conformándose desde la política educativa y fue marcando también en las instituciones, y eso he hecho, me comí la S, en las instituciones, es que ya estoy pronta a la cancha, vieron que en las canchas las S no se dicen, ¿sí? Entonces, como mañana vamos a empezar a alentar y vamos a hacer 20 días con la temática de la cancha, ya me voy poniendo en sintonía, nada, fue un chiste. Entonces, ¿cómo fue conformándose esta idea de igualdad en la política educativa? Porque tuvo como una línea directa de reflejo en cómo las instituciones entendieron que se tuvieron que hacer carne de la igualdad. Hoy estamos hablando de la inclusión y de que todos los pibes estén dentro de la escuela. Eso va de la mano de cómo vamos a entender al otro y de cómo vamos a entender al otro desde la igualdad. ¿Sí? Entonces, gracias Flavia, ahí vamos con la primera. Eso lo habíamos un poco desarrollado en la clase anterior. La igualdad es un concepto que se ha naturalizado, ¿sí? Por un lado, cuando hablamos de que algo es igualitario, lo asociamos automáticamente a algo positivo. ¿Vieron? Que cuando hablamos de inclusión o hablamos de igualdad, automáticamente lo asociamos con un concepto positivo. Lo que dice Jean-Luc Nancy, que dice que tengamos cuidado con los conceptos estelares, ¿no? Esos conceptos que aparecen, esos conceptos epocales. Dice, ojo al piojo, son conceptos que muchas veces nos obnubilan, nos enceguecen, y cuando nos enceguecen se genera el punto ciego, que es que no nos dejan ver otra cosa. Y ahí lo uno con Félix Ángulo Rasco, que dice que hoy estemos hablando de igualdad, que hoy estemos hablando de inclusión, quiere decir que no está. Que hoy estemos hablando de igualdad es porque hay procesos de desigualdad, que hoy estemos hablando de inclusión es porque hay severos problemas de exclusión. Que hablemos de una escuela inclusiva quiere decir que hay otras muchas que no son inclusivas y que son expulsoras. Que hablemos de un maestro inclusivo quiere decir que hay otro que no lo es. Cuando simplemente hablemos de escuelas, cuando simplemente hablemos de proyectos, cuando simplemente hablemos de maestros, sin el calificativo de igualitario, inclusor, quiere decir que ahí va a aparecer otro problema, seguramente, ¿sí? Pero quiere decir que el concepto fue como internalizado, ¿no? Entonces, es un concepto que por ahí se naturaliza, viene de la mano del sistema educativo, desde que el sistema educativo surge, se habla de la igualdad. Miriam Southwell hace un capítulo súper interesante que después si alguien quiere yo se lo paso, o se los podría poner en el aula como un material optativo si a alguien le interesa el tema, pero ella va haciendo como una línea histórica de cómo fue mutando el concepto, que me parece sumamente interesante. Después si alguien quiere yo se los paso al capítulo. Es un capítulo intenso, ¿sí? No es como para leerlo un día como hoy. Bueno, si tienen aire acondicionado, sí lo ponen en 22 y lo pueden leer, pero es como un capítulo así bastante intenso, con mucha densidad, pero como escribe ella, ameno en la lectura, ¿sí? Y lo que ella básicamente va a decir es que el concepto de igualdad, no sé, Flavia, no sé, estás como, no la Flavia, veo. me parece que se desconectó, se le va estaba con problemas, sí. Capaz sí, que se desconectó y vuelve a aparecer, listo. No, yo por el tema del PowerPoint nada más era eso, pero puedo seguir sin PowerPoint. Es un concepto entonces que está naturalizado, que por ahí lo asociamos, ¿sí?
con una cuestión de positividad. Ahí me avisa que tiene problemas de conexión. Le voy a contestar, no hay problema, para que no se me asuste, porque ella se pone muy nerviosa porque es excesivamente responsable. Y lo que dice Miriam Southwell es que esta idea de igualdad forma parte del mismo origen del sistema educativo, ¿no? Cuando Sarmiento genera este sistema educativo, que es una decisión que sea sistema y no que sean escuelas aisladas, el que va a decir todos a la escuela. Pero con una letra chica que dice, ese todo se va a construir en tanto una función de un otro que es un igual a mí. ¿Sí? En este momento la idea de igualdad entiende que esto, para ser igual que esto, tienen que ser iguales. Hoy el concepto de igualdad dice que esto es igual a esto en tanto son diferentes. O sea, que es la diferencia lo que me iguala y no la semejanza como a principio de siglo. Esto va a ser sumamente importante para el sistema educativo. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con la organización, la administración, la pedagogía, la didáctica, la evaluación y todo lo que acontezca en el aula va a estar marcado por esta idea. ¿Sí? Yo valoro, propongo, formo, propugno lo que es igual a mí. Así empieza el sistema educativo. Por eso se habla del maestro como modelo, del maestro como ejemplo. ¿Sí? Hoy ese concepto se da vuelta y se dice, es la diferencia lo que nos constituye. En cambio, con la otra idea aparece el aula como elemento homogeneizador y aparece caracterizada incluso la didáctica desde la homogeneidad. Misma clase, mismo tiempo, mismo tema. El que no aprende, el que no sigue, es porque tiene un problema él. ¿Cuál es el precepto o la hipótesis desde la cual se funda el aula y el grado y la escuela tal como nosotros lo concebimos? Si yo agrupo un cúmulo de personas con una variable que homogeneizo, que es la edad, y le presento el mismo estímulo, que es la misma clase en el mismo tiempo y del mismo modo, todos deben aprender lo mismo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque aparece como constitutiva la idea de igualdad donde este es igual a este. Entonces, si tienen la misma edad, todos deben aprender del mismo modo. Entonces yo presento la misma clase en el mismo tiempo, el resultado debería ser el mismo. ¿Está? Y eso nos persigue hasta el día de hoy. Esa idea nos persigue hasta el día de hoy. Entonces, el que no se adapta, el que no sigue, el que no puede, empiezan las cuestiones remediales. Si no aprende, que lo haga de nuevo, que repita. Si no se adapta, si no se va, se tendrá que ir. ¿No? Entonces aparece, esta escuela no es para este pibe, hay que buscarle otra escuela, y tiene que irse, ¿sí? Empiezan a aparecer, o sea, fíjense cómo marca, o sea, no es una cuestión solamente filosófica y que da vuelta, sino que la didáctica fue construida incluso con este concepto, donde yo planifico de un solo modo, hago una propuesta de un solo modo, planifico a principio de año de acá hasta diciembre. ¿Por qué? Porque total, no hay nada que me vaya a alterar esa planificación. Incluso creo que, yo doy clases a muchos grupos, perdónenme si les doy el mismo ejemplo. A ver, yo doy un tema, lo evalúo, aprendió la mitad, la otra mitad lo desaprobó, pero sigo dando después otro tema. ¿Y qué pasa con la mitad que no aprendió ese tema? ¿Se entiende? Yo sigo. Está basado sobre este concepto, que haga él el esfuerzo. Y estoy incluso entendiendo el aprendizaje de un modo bastante complejo, que no hay nadie que me sustente este modo de aprender. Si yo hay algo que no lo aprendí, necesito seguir conectando, va a decir Piaget, para que eso no me quede descolgado. Pero sin embargo, cuando uno encuentra las lógicas escolares, aparecen otras lógicas que no sabemos de dónde siguen. Pero hay como cierta cuestión lineal, ¿sí?, que no se entiende muy bien pedagógica o didáctica, incluso cognitivamente, cómo están pensadas. ¿Me van siguiendo? Bien.
Bárbaro, si es cualquier cosa me hacen No, señas, perdón, ¿sí? yo no hago señas, Sí. yo hablo directo. Se me ocurre Mientras algo y lo digo directamente. sí. No, con respecto a eso, sí, puede suceder que nos encontramos con que una parte no lo entendió, pero también los tiempos institucionales son los que nos obligan a seguir. O sea, somos víctimas de un sistema también, más Pero allá de que tengamos ahí te las lo voy a cuestiones discutir, particulares. Diana. Ahí te lo voy a discutir. Dale. Nosotros tenemos tiempos institucionales que dicen que yo de marzo a noviembre tengo que dar una serie de contenidos. ¿Sí? Sí, sí. Pero esos contenidos yo entiendo que hay que avanzar, pero en ese avance yo puedo ir como recapitulando aquello que no se aprendió. Sí, obvio, obvio. Más bien que se vuelve a hacer. Por Exacto. supuesto, cada tanto se vuelve sobre eso, pero que hay que avanzar, hay que avanzar. Obviamente que hay que avanzar, si no, no hay aprendizaje. Sí, Incluso sí. para el que no aprendió, yo no me puedo quedar en el mismo tema una y otra vez hasta que lo aprenda. Claro. Tengo que ir así. ¿Y eso cómo se llama en términos didácticos? Les voy a cobrar otra clase. Se llama el avance por progresión y por complejización. ¿Sí? Ah, sí, es verdad. Ahí está. Eso tiene como un nombre y un apellido, es como un recurso, ¿sí? Donde uno avanza progresivamente y complejizando, ¿sí? Entonces ahí uno permite que el otro enganche y pueda ir como continuando. Cuando uno mira las planificaciones, es un lindo ejercicio, pero bueno, le voy a pedir a Diego García que me pague otra clase, de ir viendo cómo los contenidos que uno va pensando a lo largo del año se van complejizando o por el contrario, a veces uno mira y en realidad todos los temas tienen el mismo nivel de complejidad, entonces ahí no hay mucha progresión ni hay mucha complejización. Se plantea más un aprendizaje lineal y ahí hay como una cuestión cognitiva que no estaríamos como en sintonía, porque siempre para que haya aprendizaje tiene que haber un conflicto, pero tiene que haber un avance. Si no, no hay aprendizaje. ¿Sí? Pero bueno, eso sería para otro tema, para otra cosa. Flavia, ¿podemos quedarnos en la pantallita 2? Que necesito ahí trabajar alguna cuestión. Ahí está, gracias Flavia. Entonces, es un concepto que está naturalizado, formó parte de la idea misma de la escuela pública en su origen, y como está naturalizado, por ahí creemos que esto de dar a todos lo mismo o de pensar en términos igualitarios se confunde con una idea de justicia. ¿Sí? Hoy por hoy se analiza de que igualdad y justeza o justicia no siempre van de la mano. En algún momento, cuando empieza el sistema educativo, se los asoció, ¿sí? Estaban ahí como ensamblados y como que era lo mismo. Hoy se discute, ¿sí? Los que trabajan en las temáticas estas, de que sí, igualdad y justeza siempre van de la mano, ¿sí? Y empiezan a meter como otros matices. En esa constitución de la escuela pública en su origen se busca la igualación con la escuela como espacio común, o sea, se decide que sea la escuela el lugar que iguale socialmente. Entonces, para poder estar dentro de la sociedad tenías que pasar por la escuela, ¿sí? Ese va a ser el contrato, esa va a ser la promesa con la cual empieza el sistema educativo. Si usted quiere ser parte de, debe pasar por acá, ¿no? Esta era como la promesa que se le hacía a estos padres para que manden a sus hijos a las escuelas, ¿sí? Y aparece todavía esto, y ahí para la escuela secundaria hoy esto le genera un conflicto, ¿no? Porque hoy la escuela ya no es garantía de nada. Entonces, ¿cómo le digo a un chico que tiene que terminar la escuela? Cuando el pibe me dice, ¿y esto para qué lo tengo que aprender? ¿Qué nos decían a nosotros? Ya vas a ver, te va a servir para el día de mañana. Hoy esta promesa ya no la podemos garantizar, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en otro motivador, en otra respuesta, porque esta ya no tiene como valor, ¿no? Si querés ser alguien, tenés que ir a la escuela. Y es así. Ya no es tan lineal esa promesa, entonces ahí nos genera como otro rollo, ¿no? Y pone al sistema educativo en la línea directa la formación de una ciudadanía igualitaria y de la vida republicana. O sea, la escuela surge con esta promesa de que para ser parte de esta ciudadanía tenés que transitar por la escuela, ¿sí? Eso es un poco lo que se roban de la idea de La Salle. La Salle
¿Qué era lo que prometía con su germen de escuela graduada? El que le decía a los padres, tráiganme a sus hijos. La Salle quería enseñar la religión, ¿sí? Como religioso que era, él quería enseñar la religión. Pero los padres en ese momento querían que sus chicos aprendan a leer, escribir, sumar y restar. No les interesaba tanto que aprendan religión. Entonces la Salle, ¿qué les decía? Dejadme a tus hijos, que yo les enseño a leer, escribir, sumar y restar, y de paso les enseño religión, ¿no? Entonces ahí empieza como ese contrato con la familia lo manda y la Salle cumple con su cometido. Eso un poco lo va a tomar la escuela moderna, de tráeme al pibe, yo te lo educo, ¿sí? Y a la familia logro que tu hijo, aparece en novelas, mi hijo el doctor, aparece como esta idea de progreso, de ascenso social, de incorporación a la vida ciudadana. Incluso cuando trabajamos el tema de que por qué vamos a la escuela, ustedes lo mismo lo decían, ¿no? Para ser alguien, para ser parte de, ¿sí? Esa es la promesa con la cual se instala la escuela en la sociedad. Ahora sí, pasamos a la otra pantallita, Flavia. Esa noción en un principio funciona y funciona como un principio formal, ¿sí? Funciona. Y por mucho tiempo, de hecho hasta el día de hoy todavía hay vestigios de esto, porque cuando yo les voy dando ejemplos, ustedes me van haciendo así, y si yo les pediría ejemplos, ustedes seguramente encontrarían muchísimos ejemplos más. Pero ¿por qué hay que tensionarlo? ¿Por qué lo ponemos sobre la mesa? Para decidir con cuáles de esos principios nos quedamos. Para eso yo tengo que ser consciente de que esos principios tuvieron un objetivo. Yo hoy me tengo que preguntar cuáles de esos objetivos, con cuáles de esos me quiero quedar, cuáles me sirven o cuáles necesito cambiar. Hay algunos que necesitamos cambiar, quizás hay otros que necesitamos, ¿sí? Edelstein, Gloria Edelstein, que la tienen que haber leído, ella trabaja muchísimo en las rutinas escolares, ¿no? Y dentro de esto de las rutinas, ella dice que hay 3 tipos de rutina. La rutina que está históricamente, que la hacemos porque la hacemos, saludar a la bandera. Hay rutinas que en algún momento me resultaron, entonces me las apropio y las sigo sosteniendo. Por ejemplo, la lechuza hace, ¿sí? Esta es una rutina que está en la escuela primaria y que a mí me sirve porque instala una rutina de silencio que me permite a mí hablar y que los pibes me escuchan y ahí logramos el intercambio. Y otras rutinas que yo necesito instalarlas para poder pensar en otro tipo de intercambio, ¿sí? Me robo esos 3 argumentos y lo pienso igualmente con este ejercicio que estamos haciendo. ¿Cuáles de estas cuestiones yo necesito saber que se instalaron de algún modo, poder desnaturalizarlas? ¿Cuáles necesito que continúen, pero conscientemente? ¿Y cuáles quiero instalar? ¿Sí? Le malverso la idea a Gloria, no se va a enojar, pero digo, para pensar con esa lógica es que yo trato de desentramar este concepto de igualdad, ¿sí? De desnaturalizarlo para esto, ¿no? Entonces, en un principio funciona y funciona como un principio formal, con tanta fuerza que hasta el día de hoy todavía hay algunas cuestiones que las sostenemos, ¿sí? Pero lo que va a decir sobre todo Southwell, que esta idea de igualdad surge asociada con la homogeneidad. Esto, para ser igual a esto, tiene que ser homogéneamente, tiene que ser idéntico, ¿sí? Y en esta idea aparece la diferencia como lo no deseado y es más, debe ser eliminado. Ella en un momento lo dice con mucha fuerza, dice que lo que es diferente debe ser rasado, ¿sí? ¿Vieron cuando uno saca la cuchara de harina y que uno le pasa el cuchillo así? Donde la diferencia tenía que ser eliminada. Esto en todos los órdenes, administrativa, organizativa, estética, didáctica, pedagógicamente. Lo pueden pensar en todos los órdenes. La diferencia no se busca, la diferencia tiene que ser eliminada. Con esto del guardapolvo, ¿no? Estanislao Antelo hace un trabajo súper interesante donde él dice, en un momento la parte positiva del guardapolvo es que nos iguala. Pero también hay un lado negativo que es que nos saca identidad. Yo decido cómo lo quiero utilizar y dónde voy a poner la potencia del guardapolvo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito? Y aparecen también, justamente con esto de homogeneizar, la desigualdad en la experiencia formativa.
Por más que yo tenga un cúmulo de alumnos homogeneizado por la edad, por más que yo le dé la misma propuesta pedagógica y en el mismo tiempo, sabemos que no todos aprenden igual. ¿Por qué? Por las experiencias previas, por las cuestiones de contexto, por el día, ¿sí? Por los intereses, por un montón de cuestiones que estudiamos en el profesorado, sabemos que esas experiencias formativas no son iguales. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguien que quiera decir algo? Se están saliendo de la vaina y yo las veo. ¿Sí? No, bueno. Entonces, lo que, sobre todo en la línea de Southwell, lo que ella va a decir es que este discurso de la igualdad se funda a partir de una desigualdad en la base. Esta idea de igualdad, en realidad lo que encubre es una profunda idea de desigualdad. Por eso no es igual a la idea de, no es lo mismo a la idea de igualdad de hoy. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos? ¿Me siguen o vuelvo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ah, bien, bien, bien. Pasamos a la otra pantallita. Sí, profe, le venimos entendiendo, solo que algunos, los que nos cuesta más estos temas, lo estamos anotando. Bien. Yo después, si quieren, les dejo el power, ¿eh? No, siempre pero es mejor hay ir ideas anotando. que están igual que en nuestras clases, hay cosas que decimos mientras vamos explicando que en el Power o en la clase en sí no dicen. Bien, bien. Pero bueno, yo necesito saber si me van entendiendo y por ahí el silencio a veces apabulla. ¿Sí? Bien, entonces aparece esta igualdad institucionalizada en un contexto donde se están constituyendo los estados modernos, los sistemas educativos son pensados dentro de esa constitución de los estados modernos y van a tener una característica en estos sistemas educativos que es de amplia cobertura, ¿sí? Sobre todo en nuestro país se piensa en un sistema que abarque todo el territorio nacional. Eso nos va a dar una particularidad, distinto a otros lugares donde se los piensa como en sistemas más chicos o con otro tipo de organización. Eso hace que también en nuestro sistema educativo, al ser tan amplio y abarcar desde arriba hasta abajo, haya muchísimas particularidades y muchísimas cosas que a veces funcionan o que no funcionan, o que haya cosas que funcionan en algún lado y que cuando las traemos para acá no funcionan. Por ejemplo, la escuela nueva funcionó como experiencia, nunca se la puede institucionalizar en el sistema. ¿Sí? Si ustedes se ponen a pensar el movimiento de la escuela nueva, lo van a pensar en función de las hermanas en Rosario, Luz Iglesias en provincia de Buenos Aires, ¿no? Y aparecen como experiencias aisladas. Pero cuando el movimiento de escuela nueva se lo quiso institucionalizar, fracasó, ¿no? Así podría citar muchos ejemplos de situaciones. La escuela Santa Fe tuvo una propuesta en el año, mitad de los 90 hasta mitad del año 2000 de escuelas no graduadas. ¿Sabían eso? Sí, ¿no? Bueno, de escuelas no graduadas con otro tipo de organización, pero cuando eso se quiso masificar, cuando eso se quiso llevar al sistema educativo, empieza a fracasar, ¿sí? Una de las variables que interfiere en eso, no quiero decir que es la causante, sino que digo que hay una variable que se asocia, que es que tiene que ver con que tenemos un sistema amplio y de amplia cobertura. Por eso también la normativa a veces es tan densa y tan intensa, porque hay que pensar en contemplar estas diferencias que caracterizan a sistemas tan grandes como el nuestro, ¿sí? Si nos comparamos en Conectar Igualdad, nosotros le hacemos un poco una copia, nos inspiramos en el Plan Ceibal de Uruguay. Sin embargo, los resultados del Plan Ceibal en Uruguay no son los mismos que el nuestro. Pero si uno compara el sistema educativo y la cobertura que tiene el Plan Ceibal, es un poco más grande que Provincia de Buenos Aires, contra nuestra cuestión territorial que hace que adquiera otras particularidades, ¿sí? Entonces, es una cuestión que hay que ir contemplando también cuando nosotros pensamos en estas normativas que salen a nivel nacional y cómo después las volvemos jurisdiccionales,
¿sí? Incluso dentro de la misma provincia no es lo mismo un departamento que otro, ¿está? Entonces sí empieza, bueno, una primera articulación entre educación e igualdad que está dada en esta conformación, y sí aparece una idea de igualdad civil e igualdad de derecho. La igualdad aparece en la ley, todos somos iguales ante la ley, pero no quiere decir que todos hagamos el mismo uso de ese derecho ni que todos tengamos el mismo derecho frente a la ley. Me pueden dar 800.000 ejemplos, si alguien quiere decir algo, si no, digo, seguramente les van resonando, ¿no? Esto de que todos somos iguales ante la ley funciona solo como principio. Sabemos que el derecho de ejercer, en la práctica no sucede lo mismo, ¿sí? Si el Estado se propugna ser igualitario, entonces dice que todos tenemos el acceso a la salud, a la educación, después van a aparecer el tema de las jubilaciones, ¿sí? Pero un poco con esta idea de que somos todos iguales ante la ley. Lo que va a decir Southwell es que eso funciona solo como un principio. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Evelyn, sí. Una cosita para sumar a ese principio de todos somos iguales ante la ley, que también por ahí para hacer una lectura, ¿no? Me posiciono desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Es un principio que nace también dentro de un contexto y una clase social que los establece, digamos. La declaración es burguesa. Entonces, también hay o sea, entender que son principios que se establecen desde un lugar, desde un posicionamiento, desde una clase social, ¿no? Si nosotros nos corremos un poquito de ese concepto hegemónico de los derechos, de la declaración, y pensamos un poco desde la perspectiva del sur o desde otras perspectivas, ¿no? Desde otros grupos sociales, sectores y demás, eso se modifica, o sea, somos todos iguales ante la ley, pero obviamente que eso en concreto y en la realidad no se da, ¿no? Y que a veces queda en un mero principio bastante abstracto e ideal, que también hay que entenderlo que nace y es, digamos, creado bajo una declaración que, bueno, la lleva adelante un sector de la sociedad que es burguesa, ¿no? Y desde ese lugar se mira y se mide, ¿no? Exacto. Principio. Martín Fierro, José Hernández en su Martín Fierro dice que la ley es como la lluvia, que nunca ofende a quien la ejerce, sino a quienes nos mojamos. Exacto. Menos mal que no entendías mucho, Mica, del tema. No, yo lo que digo es que a mí me cuesta mucho adaptar, o sea, no es que no lo comprendo, sino que a mí me cuesta mucho adaptarme al concepto de igualdad y de inclusión. Es como, siempre es un punto polémico, como lo fue en la clase anterior, y a mí me cuesta mucho adaptarme a eso nuevo, así que voy tomando apuntes por eso. Buenísimo, buenísimo, y agradezco tu esfuerzo también y que lo transparentes, ¿no? Agradezco como esa generosidad en compartirlo, digamos, y la idea es esto, ¿no? Que podamos como ir complejizando las miradas y no mostrando un punto correcto o un punto incorrecto, sino que creo que en los matices es donde vamos a ir construyendo otro tipo de instituciones. Simplemente que puedan albergar a la mayor cantidad de pibes. Creo que ese es el objetivo que todos tenemos, ¿no? Lo que nosotros queremos es una mejor escuela. Y en esa escuela entiendo que queremos que estén todos adentro. La cuestión es, bueno, cómo la vamos discutiendo, cómo la vamos conformando, y creo que también es como estas discusiones son las que nos ayudan a intercambiar pareceres, a intercambiar perspectivas, a pensar en modos de generar las instituciones de los modos en que las generamos. Así que, bueno, gracias, Mica. ¿Algo más? Si no, pasamos a la otra. Bien. Un poquito como para hacer, ahí está, gracias, Flavia. Un poco como siguiendo también el planteo de Southwell, ella hace como una cuestión ahí histórica que nos ayuda a marcar como algunos hitos, ¿sí? En la generación del 80 aparece fuertemente una pretensión igualadora, aparece fuerte esta idea de la homogeneidad, aparece fuerte esta idea de que la igualdad tiene que ser lo homogéneo. Entonces, esa pretensión igualadora le da elementos a la escuela para excluir aquello que no es igual. Entonces, la igualdad se entiende como lo homogéneo,
y lo que no es homogéneo tiene que ser sustituido, eliminado, erradicado. La diferencia no es ni buscada, ni pretendida, ni deseada. Hay textos donde lo dicen en esos términos, ¿sí? La diferencia no es un valor. Como sí aparece en la normativa de hoy, ¿qué es lo que nos dice en todos lados? Que la diferencia es lo que nos constituye. En tanto la diferencia es lo que nos constituye, yo te permito ser diferente, porque entonces eso me iguala a vos. Y tengo que aprender a convivir en la diferencia, no aprender a vivir en la semejanza eliminando la diferencia. ¿Se entiende? Tania, te veo con cara de conflicto cognitivo. Todo bien, bien. A mí me resuena el te permito ser diferente. Ay, sí, perdón, me equivoqué. No, no, porque eso quedó tiene que ver con resonando, ¿no? Porque sí, está bien que me lo digas. Porque no es que permito. Sí. Te dejo no ser, ¿no? Sí, tenés razón y se me chispoteó. Pido disculpas, no fue lo que quise decir, sino que nos habilitamos a ser diferentes. Te permito, es el mismo discurso de la tolerancia. Tolero que seas diferente. Soporto que seas diferente. No es eso lo que en realidad pienso. Disculpas. Gracias por marcármelo, porque no es lo que quería decir. Bueno, se me chispoteó. ¿Me van a dejar de pagar, Flavia, por esto? ¿No? Ah, bueno, gracias. Somos seres contradictorios todo el tiempo, no estamos como... Sino que a mí me resuenan palabras así a veces en lo discursivo. No, y está muy bien que me lo digas, te agradezco. Incluso yo también, ¿no? Caemos a veces en ciertos discursos y después digo, ¿qué dije? No era eso y así. No era eso lo que quise decir, sí. Un poco contradictoria era la mina. Iba hablando de esto y dice, después te permito. Bueno, pido disculpas. Borremos esto de la grabación, por favor. Entonces, bueno, está esta generación del 80, ¿sí? Donde busca justamente lo homogéneo es un objetivo, es un deseo, a través de la eliminación de la diferencia. Entonces empiezan a aparecer los parámetros respecto a lo que es deseable, lo que es correcto, lo que es normal, lo que es anormal. ¿Por qué se llamarán las escuelas normales? ¿No? Las primeras escuelas de formación docente aparecen como escuelas normales. Y ese nombre persiste hasta el día de hoy, ¿no? Las seguimos llamando. ¿Dónde vas vos a la normal? ¿No? Sigue apareciendo la idea de este alumno, che, no es muy normal que digamos, ¿no? Algo le pasa a este pibe, ¿no? Sigue operando esto de lo deseable, lo correcto, lo normal, lo no normal. En la generación del 80, sobre todo para la escuela, aparece como esta máquina disciplinadora, como aparece fuertemente el modelamiento disciplinar. ¿A través de qué cosas? ¿Qué cosas aparecen en la escuela que son, por ejemplo, fuertemente disciplinares? La forma de sentarse en el aula, la ubicación. Aparece formar fila, aparece el pupitre. ¿Por qué se elige? Esa idea de uno atrás del otro, ¿no? O sea, el verla, no poder mirarse a los ojos. Exacto. Básicamente el pupitre tenía un objetivo que era que no pudieras moverte. ¿Sí? Y es lo más, los que somos del siglo pasado y que hicimos la primaria en esos pupitres, no son para nada, ¿cómo que se dice? Cuando están moldados al cuerpo, gracias. Mi marido me está dando mate y me apunta. No son ergonómicos, ¿sí? Sino que todo lo contrario. Están hechos para que estés incómodo y para que cuando te querías mover, el docente rápidamente se diera cuenta de que había alguien que quería moverse. Porque se entiende que estando quieto es el único modo de aprender. Eso también es una cuestión que está instalada y que está decidida, ¿sí? Sí, también el foco que se pone en que todos estén en silencio, digamos. Si están calladitos y quietitos es porque es todo normal y cuando comienza a haber mucho ruido es porque se desbarató la cosa, digamos, no estaría siendo normal. Exacto. Incluso me contaba una profesora de inglés hace muy poquito que ya había armado una clase con música, ¿no? Y que la directora la reta, le dice, estás haciendo demasiado ruido. Y esto estamos hablando de hoy, 2022, ¿sí?
donde sigue todavía instalado esto de con ruido no se aprende o tenemos que evitar el ruido, ¿no? Siguen persistiendo estas cosas sacadas de esta idea, la idea del silencio está sacada de la iglesia, de las abadías, de los conventos, donde privilegian el sonido, el silencio, la biblioteca, ¿no? La biblioteca no se puede hacer ruido. ¿Por qué no se puede hacer ruido? Porque se entiende que en silencio absoluto uno se concentra y puede estudiar mejor. Y sabemos hoy por hoy que eso no es así. Pero sigue como un valor, ¿no? La escuela no se grita. ¿Qué es lo que decimos hoy todavía? ¿Qué le decimos a un pibe cuando grita? No grites, no estamos en la cancha. Estamos en la escuela, ¿no? Entonces, eso todavía viene de aquella época. Obviamente que si no hay cierto silencio, si no hay no podemos establecer el diálogo. Sí, eso te iba a decir justamente. Porque eso es verdad. Capaz que yo soy hija de esa vieja escuela, pero yo necesito un poco de silencio para poder concentrarme. Obviamente, pero de ahí a que eso se vuelva un valor, ahí está la diferencia. O que, como decía Tania, ¿no? Que sanciones a alguien que habla mucho, porque, a mí de primero a séptimo en la libreta me ponían en observaciones, es buena alumna, pero habla mucho. También. Bueno, ¿y por qué aparece eso? Porque es una cuestión disciplinar. Bueno, pero ¿por qué aparece? Porque comía, porque me movía, porque preguntaba, me torturaba. ¿Pero por qué aparece? Torturaron toda la primaria. ¿Por qué aparece y la esto? secundaria Porque también. aparece como objetivo de la escuela el disciplinar el cuerpo. Donde el cuerpo sabe cuándo moverse, el cuerpo debe saber cuándo moverse, ustedes deben saber cuándo hablar y cuándo no, ustedes deben saber cuándo moverse y cuándo no. Pedimos permiso para ir al baño. Ustedes en sus casas dicen, disculpas, voy a ir al baño. Eso es una cuestión muy propia de la escuela. Y que no tiene que ver solo con avisar que vas a salir del aula para que la maestra esté atenta y que sepa que te retirás, ¿sí? No tiene que ver solo con eso. O cuando la maestra dice, no, vas a esperar hasta el recreo. Tiene que ver con este objetivo disciplinador que está en el mismo surgimiento del sistema escolar, ¿sí? Donde uno de los objetivos tenía que ver con disciplinar el cuerpo, con disciplinar la conducta, ¿sí? No era solo enseñar a todos y en el mismo tiempo, sino que también tenía que ver con todos con los mismos movimientos, todos con los mismos cuerpos, ¿está? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Donde lo diferente tiene que ser eliminado, lo diferente tiene que ser moldeado, lo diferente es lo no deseado. Aparece entonces la igualdad como equivalente a la homogeneidad, como lo vengo diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es homogéneo lo que te va a permitir la libertad y la prosperidad. Eso es lo que aparece como la promesa, ¿no? Que a través de hacer todo lo mismo, ¿sí? Vas a pertenecer a esto y a raíz de que vas a pertenecer a la escuela, vas a poder progresar, vas a poder pertenecer, vas a poder estar. Y empieza a utilizar formas de escolaridad neutrales y universales. ¿Esto de qué? Somos todos iguales, entonces yo premio al que se esforzó mediante la bandera. El tema del abanderado es eso. ¿Qué se premia con el abanderado? ¿Qué significa ser abanderado? ¿Por qué hay tantas peleas en la escuela por el abanderado? Implica una idea de que tiene que ser perfecto, de que tiene que ser 10 en todo. Jamás me pusieron en la bandera. ¿Pero quién lleva por la un montón bandera? de cuestiones, por ejemplo, yo sí ponerle la que era un 10, bueno. Pero ¿quién lleva la... A ver, ¿por qué se pelean tanto por la bandera? ¿Qué simboliza ser abanderado? Ejemplo, no sé. Inteligente. Que soy ejemplo de algo, ejemplo de... ¿Y a quién le dan la bandera? Y al que se porta bien, el que tiene 10 en toda la, no sé, en mi época era así, que tenía 10 en todo, el mejor promedio. Más allá del mejor promedio, para mí, además de lo académico, entran un montón de cuestiones actitudinales también, porque es el que viene correcto a la escuela, el que cumple con las normas de convivencia,
Digamos, toda la cuestión actitudinal también impacta en la nota numérica que los profesores nos ponen. Si tiene 10 de promedio, pero tiene 18 llamados de atención porque rompió 4 vidrios y no sé qué, se discute si le damos o no la bandera. Directamente no se la dan, no se la dan. Porque no podés tener sanción ni ningún tipo para poder tener la bandera, eso lo dice la normativa. Eso me acuerdo porque fue una gran discusión hace un tiempo en el secundario por una estudiante que no recibió la bandera precisamente por una sanción bueno, no son sanciones ahora, pero sí, digamos, se aplicó el acuerdo de convivencia y no le dieron la bandera por eso, solamente. Bien. Bueno, empiezan a aparecer esas cosas. Sí, Nati. No, que a veces no hace falta tener sanción, le pueden no dar la bandera a alguien con mejor promedio por una cuestión subjetiva. O sea, ¿a qué me refiero? Puede tener una actitud menos valorada por la escuela, directivos, docentes, pero que eso no esté asentado. Y hay otra persona con buena nota y sí tiene esa actitud más valiosa, incluso puede ser hasta una cuestión de, a ver cómo plantearlo, una cuestión de estratificación social, de capital cultural, ¿sí? Pero son cosas tan sutiles y tan mínimas, pero que impactan en quienes tienen el poder para evaluar y tomar estas decisiones, que aparecen. Esa es la desigualdad del sistema escolar. Bueno, pero sin embargo aparece el tema del abanderado como una cuestión neutral, donde se tiene que valorar el esfuerzo. Y a mí que me gusta verle el otro lado, pregunto, ¿quién hace más esfuerzo? ¿Alguien que tiene discapacidad o alguien que no tiene discapacidad? ¿Quién hace más esfuerzo por sostenerse en la escuela? Bueno, sí, claramente. La persona que hace más esfuerzo es la que hace más esfuerzo, Bien. porque ¿Y por viene qué? de un punto de partida diferente. Bien, yo no, he visto un solo abanderado de alguien con discapacidad. Entonces, claro, porque se valora lo normalito, sí. ¿Sí? Es terrible, pero es así. Sí. Bueno, simplemente para que tensionemos, simplemente para saber con qué nos quedamos. Si la bandera es el premio al esfuerzo, tensionemos qué quiere decir esfuerzo. ¿Esfuerzo es tener buenas notas? ¿Sí? Igual, ¿quién piensa que la bandera es el premio al esfuerzo? ¿Dónde aparece? Porque es como que quienes transitamos por el sistema educativo sabemos que no es así. Si ustedes buscan la normativa primera, que es del año 82, hay un problema con el abanderado. ¿Por qué? Porque la resolución provincial del abanderado está hecha en la época del proceso y dice algo así como, no quiero mentir, ¿no? Pero dice como que es el premio al esfuerzo que se ve ponderado a través del promedio final. Entonces hay una asociación entre esfuerzo con nota. Y nosotros sabemos que eso no va de la mano. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ponderar? ¿El esfuerzo o la nota? A ver, ¿qué queremos decir con la elección del abanderado? Claro. ¿Cómo cargamos de sentido la idea del abanderado? Cuando escribimos la 920, jugábamos y decíamos, che, ¿qué pasa si la bandera, por ejemplo, la hacemos por sorteo? Que todos los alumnos pongan su nombre en una bolsa y que aleatoriamente la idea del abanderado circule. La discusión entre los mismos colegas, ¿no? Imposible, se nos cae el sistema educativo, rompemos con el emblema del sistema educativo, ¿no? Se nos cae uno de los pilares del sistema educativo. Simplemente esto, para que lo pensemos. ¿Qué es lo que queremos con eso del abanderado? ¿Por qué genera tanto problema? Empieza el mes de octubre y las escuelas nos empiezan a llamar para decir cómo resuelvo lo del abanderado, porque con el tema de que en la libreta aparecen letras, no se puede sacar el promedio. No es tan fácil. Lo hicimos a propósito. No les voy a contar así la verdad, lo hicimos a propósito. ¿Sí? Y ahora que tenemos la libreta digital, ni les cuento, el sistema no permite sacar el promedio porque yo no puedo promediar letra con número. Entonces ahí tenemos que empezar a discutir y a tomar una decisión. ¿Qué pasaba antes cuando sacábamos el promedio? Era una decisión neutral. El promedio dice tal cosa y ya está, me evito problemas y me evito tener que andar exponiendo razones. Pero el tema del abanderado también es una cuestión que tiene que ser
decidido institucionalmente. Esta escuela, ¿qué quiere decir con la idea del abanderado? Queremos estos valores, queremos que diga esto, queremos que diga esto otro. Simplemente para eso. La decisión que se toma institucionalmente es la decisión que se decide y se sostiene. Pero pensemos cuál es la decisión que queremos sostener, ¿no? Y entender esto, que en la escuela no hay formas ni neutrales ni universales. Son todos productos de decisiones. En tanto son producto de decisiones, las podemos torcer y volver a tomar y volver a sostener. Hay cosas que está buena conservarlas, pero seamos conscientes de que las conservamos. Seamos conscientes de que decidimos sostenerlas, ¿sí? Bueno, ese era uno de los ejemplos. El otro ejemplo de la forma escolar neutral es el silencio, esto que ustedes iban diciendo, ¿no? ¿Por qué me dicen habla mucho? ¿Por qué me dicen este alumno no se queda quieto? Porque todos tienen que estar quietos y eso es visto como una cuestión natural y neutral. Los que hemos tenido hijos o tienen un pibe cerca, un pibe de 6 años que está quieto en la casa es signo de sospecha, o está haciendo algo que no corresponde o está enfermo. ¿O no? Sin embargo, en la escuela, un pibe de 6 años que no se queda quieto merece un llamado de atención, merece una notita en el cuaderno de comunicados, señores, padres, el niño no se queda quieto, ¿no? Y si sigue, ¿por qué no habla con su pediatra? Porque usted sabe que no se queda quieto. ¿Por qué no habla con la psicopedagoga, con la neuróloga, con el psiquiatra, con la curandera? No sé, pero la maestra necesita que él se quede quieto, ¿sí? Es tomado incluso como un indicador de que algo no funciona bien. Aparecen los cuadernos de comunicado, esto aparece, Aida, estás ahí como desde hoy queriendo levantar la mano, dale. No te escucho, estás silenciada, estás muteada. Aida. No, pero decía que igual voy tomando nota de las cosas que van surgiendo y que me interesan. Que espero que sean muchas. Sí, no, son cosas interesantes, incluso está mi hijo acá y las estamos charlando. Así que, bien, buenísimo. Pero ahora me olvidé lo que te iba a decir. Bueno, tranqui. Con respecto a la bandera, que siempre es un tema en casa, tengo 2 abanderados y un tema, mi hijo me dice que si algo depende de la persona, tiene un valor. Exacto. Creo que eso es una idea potente, digamos, para tomar, o sea. Y como bien decía, seamos conscientes de qué cosas queremos mantener y por qué y qué no. También hemos sufrido lo de la discriminación, de elegir a otro y tener que ir a pelear y a decir, bueno, a ver dónde está el fundamento. Pero igualmente no era este el comentario que quería hacer, así que seguí nomás, Evelyn, ya va a venir. Dale, mueve así y se mueve un poco y aparece. Dale, cuando aparezca, ponete el micrófono y métete. Sí. Y hablando de alumnos que se mueven, Tania se estaba riendo. Sí, siempre ella avisó al principio que iba a estar en movimiento. Me causa mucha risa, porque, o sea, lo de los alumnos que queremos que se queden quietos. Sí, pero ella avisó que iba a estar en movimiento. Así que estoy 100% de acuerdo en todo lo que dice, una genia. Así que bien, gracias. Muchas veces no hablo porque Tania ya lo dijo todo. O sea, es como que se nos anticipa, es la voz cantante. Sí. Bien, entonces aparece esto de la misma conducta, el mismo lenguaje, ¿no? En la escuela se habla así, aparecen, que tiene que ver también con el contexto, ¿no? Estábamos en un contexto donde estábamos llenos de inmigrantes y empieza a aparecer esto de la misma lengua y aparece también una cuestión de en la escuela se habla así. ¿Sí? Y ahí también podemos discutir cuál es el modo correcto de hablar, cuál es el modo correcto de pararme, cuál es el modo correcto de comportarme, cuál es el modo correcto de... Uno entiende que si todos corren, hay un peligro de que nos choquemos en el pasillo y que nos caigamos y que nos lastimemos. Ahora, cuando eso se vuelve solo un valor y yo pongo todo el foco de atención solo en eso, ahí es donde tengo que generar un llamado de atención, ¿sí? Es por eso que vamos como marcando estas cuestiones, ¿sí? Incluso aparece también, yo había marcado un pedacito de las, si quieren se los leo, vieron que las primeras escuelas que se construyen, que son las escuelas normales, van a tener una particularidad, que se las construyen las grandes capitales, ¿sí? Que en ese momento estaban,
y tienen todas una misma estructura y tienen todos como una misma cuestión de ser imponentes. Eso fue pensado. Vieron que las escuelas normales, ustedes miran el edificio y tiene una particularidad que es que me generan una cuestión de un edificio con mucha presencia, ¿no? No sé si comparten esa, Micaela, que me miras raro, ¿sí? Pero esa arquitectura fue pensada. Yo busqué un pedacito de las memorias del Consejo Nacional del 1887, y donde dice por qué se decide que los edificios sean en el modo en que sean. ¿Se lo leo? Si no, se los copio. Dice, el amplio edificio de elegantes formas y detalles al que asiste el niño pobre como el rico, no solo tiene la ventaja de suavizar las diferencias de las clases sociales por el roce frecuente y la común educación, sino que también es una condición de nuestra democracia que necesita del molde común de la escuela, para formar la sociedad homogénea que a la vez haga posible el régimen representativo de gobierno, evite las catástrofes que la diversa educación y la condición social han engendrado en todos los tiempos y en todas las partes del mundo. Bajo ¿sí? Esa es una marca en el orillo del sistema educativo que nos sigue hasta el día de hoy. La idea de molde, la idea de, fíjense lo que les estoy diciendo, bajo ciertas formas neutrales y universales, la escuela es pensada como un molde, ¿sí? Cuando yo meto algo en el molde, lo presiono para que se acomode a eso, lo raso para que queden todos iguales, lo doy vuelta y sale todo homogéneo. Esa es la marca en el orillo del sistema educativo de 1887. ¿Sí? Por eso, esto de desnaturalizar, de volver a pensar, saber con qué me quedo, saber qué decido que siga sosteniendo o qué cuestiones las puedo dar vueltas y volver a pensar. Porque eso fue una decisión que se necesitó en ese momento histórico. En ese momento histórico se necesitó de esto. Hoy lo criticamos con el diario del lunes, somos revivos, ¿sí? Pero digo, hoy pensemos también qué es lo que necesitamos sostener de todo esto y con qué cuestiones nos queremos quedar y con qué otras cuestiones las queremos dar vuelta o pensar en otras, ¿sí? Simplemente por eso. ¿Puedo avanzar? ¿Sí? Damos vuelta. Ahí les traje 2 fotos del Museo Pedagógico de Montevideo. No sé si alguien fue al Museo Pedro Varela, ¿no? Ustedes saben que así como nosotros tuvimos a Sarmiento, Uruguay lo tuvo al Pedro Varela, ¿sí? Al Pedro Varela. En Montevideo está el Museo Pedagógico, que se llama justamente Museo Pedagógico Pedro Varela, y hay una réplica de un aula, ahí en la fotito, como para pensar que es una foto que reproduce lo que era un aula de fines del 1800, ¿sí? Fíjense que hay un escritorio adelante, está ahí la réplica de la maestra, está el maestro. ¿Qué otras cosas ven ahí en la foto? Los pupitres. Los pupitres. ¿Puede ser que estén enfrentados o no estoy viendo bien? No. Están uno atrás de otro. También me parece que se refiere al escritorio del docente que está adelante en el margen derecho, ¿puede ser? Sí. Enfrentados a los pupitres de los alumnos. Exacto, mirando a los alumnos. Ahí recién escribió alguien en el chat, fíjense que el escritorio está en una tarima. Ajá. ¿Sí? Eso tiene una significancia que esté sobre la tarima. Eso lo que quería indicar es que el maestro está por encima, el maestro está por arriba, el maestro está adelante. ¿Por qué todos los pupitres miran al frente? Porque lo único interesante está adelante. No interesa lo que mi compañero pueda aportar. Uh-huh. ¿Sí? Lo que interesa es lo que está adelante. Sí tiene un error ahí, pero fue por una cuestión de que no se pudo usar otro lugar, es que las ventanas estaban del otro lado, ¿sí? Las ventanas siempre fueron pensadas del otro lado para que no molesten al diestro al momento de escribir, ¿sí?
Claro. ¿Qué otra cosa ven ahí en el aula? El maestro está adelante, no recorre el aula, el pizarrón está adelante, o sea que todo... El reloj. Es Muy para bien. preguntar si eso era un reloj, porque no lo alcanzo a ver, pero imagino que es un reloj. Sí. Es un reloj. Está el maestro delante, muy bien, como dice Mica. Diana, parece, hay un reloj, hay un coso de estos que mide la temperatura, que no me acuerdo cómo se llama, y hay un abaco. Del termómetro, bien, gracias. y un abaco ahí, que son originales de la época. Una de las maestras que trajo Sarmiento, de las primeras 65, se queja con Sarmiento y dice, no sé si les conté esto, porque el público se renueva, ¿sí? Sí, nos contaste. Ay, bueno. Entonces, Sí. Sarmiento manda a traer los relojes y se instalan los relojes en la escuela. ¿Ven? Que ahí reproduce la idea reproduce justamente y pone el reloj. Natalia. Creo que allá chiquitito se ve una cruz. Sí, hay una cruz. En muchas de ellas aparecieron las cruces hasta el día de hoy. Por más que la escuela es laica, seguimos encontrando en las escuelas públicas el tema de la simbología, ¿sí? Persistimos con eso. Ahí también reproducen. Yo soy de la idea de que al ser escuelas laicas hay que sacar esa simbología, pese a lo espiritual que yo soy. No comulgo con la idea de que eso esté presente en las escuelas laicas, pero es contraproducente porque nosotros aspiramos a tener una escuela laica, pero sin embargo nuestra Constitución Nacional todavía sigue siendo o pregonando el catolicismo. Sí, entonces es bueno, como que es contradictorio. Seguimos con estas cuestiones, exacto, ¿sí? Seguimos como con esas convivencias, ¿sí? Que tienen que ver sobre todo con los momentos y con las peleas. Supiot trabaja el tema de cómo se van logrando los derechos, de cómo las sociedades cómo los grupos minoritarios van accediendo a conseguir los determinados derechos. Y él habla de que nunca son, primero la consecución, el logro de derechos nunca es pacífico, ¿no? Siempre genera una pelea. Nunca un derecho se instala pacíficamente y en un diálogo así ordenado. Siempre hay, no estoy hablando de pelea, abrazo partido, sino que siempre hay, ¿no? Como una cuestión ahí de pelea y que nunca son logros totales, sino que siempre hay mixturas y siempre estamos tensionados con estas mixturas. El tema es, como yo recién me equivoqué con la palabra y Sole me dice, che, me hace ruido tu palabra, y tiene razón, digo, hasta en el lenguaje se nos van como filtrando. ¿Por qué? Porque tenemos marcas en el orillo y estamos traccionando contra esas marcas en el orillo, ¿sí? Por eso que todo el tiempo yo trabajo con esta idea de la desnaturalización de las situaciones. ¿Sí? Por ahí soy media pesada, pero bueno, me encanta y es la línea de trabajo en la que yo ya llevo 22 años, ya estoy por jubilarme. Es interesante eso que decís, Evelyn, de desnaturalizar. A mí me pasó, y en relación a lo que dice Mica, con la escuela pública laica, con mis hijas, yo tengo ahora 2 hijas adolescentes, pero cuando hacían su primaria en una escuela pública y laica, me pasó que en jardín, en nivel inicial, vino un día mi hija Abril y me comenta que antes de merendar habían rezado. Y yo me daba casi un ataque porque yo dije, ¿cómo rezado? O sea, me parecía algo totalmente fuera de lugar, o sea, porque estaba descolocada, porque digo, a ver, es una escuela pública, laica, ¿cómo rezaron antes de la merienda, no? Porque en el lugar donde vivíamos había escuelas católicas, digamos, religiosas, pero esta pública y laica, la cual elegía llevarlas a mis hijas. Y resulta que, claro, había toda una cuestión ahí del origen de esa escuela, de cómo había sido construida, desde qué lugar y demás, que estaba muy presente. Las cruces estaban en las aulas, en la dirección, las seños y las maestras también muy atrasadas, y tenían totalmente naturalizado y daban por hecho que todos los niños y niñas que concurrían ahí eran católicos o de familias católicas.
He aquí que mis hijas no. Entonces, yo fui y lo planteé, como diciendo, a ver, o sea, primero es laica, y digo, cualquier niño o niña de cualquier religión puede estar concurriendo a esta escuela, y me parecía totalmente fuera de lugar, aparte de otras cosas también que dije. Y bueno, para ellos los sorprendió, porque nunca nadie en esa comunidad les había planteado eso, ¿no? Entonces como que también los descolocó en ese sentido, porque claro, daban por hecho de que la sociedad, como decía Micaela, o sea, dar por hecho que la sociedad, el 80, 90 o toda la sociedad es católica, entonces no lo podían entender que rompieran con eso. Y lo otro que me pasó en la misma localidad, porque estudié en el profesorado, es que también la institución donde funcionaba había una cruz colgada, la cual me dediqué los 4 años del profesorado a sacarla. Y varias veces docentes me veían sacarla y la ordenanza limpiaba y la volvía a colgar. Y yo iba y la sacaba y la volvía a colgar. Hasta que un día la escondí y dije, o sea, no me molesta la cruz, me molesta que solo esté la cruz ahí, ¿no? Porque es lo que representa, lo que me molesta, porque, digo, es una institución pública, ¿no? Una institución pública, entonces, pero no había forma de que lo entendieran, era como que, ¿no? Costaba muchísimo. Ya no vivo en esa localidad, digamos, pero me pasó eso cuando fui a vivir ahí, que empezaron mis hijas a ir a esa escuela y yo a estudiar en ese instituto, me chocó muchísimo eso, porque yo lo tenía como, ¿no? O sea, daba por hecho que al ser laica no iba a tener ese problema y en realidad lo tuve, ¿no? Bien, gracias, Sole. ¿Nati? Estás muteada, ahí está. Vale. Le quería preguntar a Sole qué pasó con la escuela, esa primaria, si lograron comprender, lograste deconstruirlo. Porque es como que lo veo mucho yo en nuestra provincia conozco solo mi localidad, o sea que no sé cómo son en otras localidades, pero yo viví 13 años en Buenos Aires y creo que tal vez porque es más en Cava, ¿no? En Ciudad Autónoma, porque es más cosmopolita, esto lo tienen más incorporado, el trabajar con la diferencia, con el cuestionamiento, con la problematización, porque es como que siempre ves este discurso de no tenemos problema con nadie con esto, solo con vos. Y ahí cortan el discurso y se terminó y no se resuelve, lo veo en muchos espacios, no solo el escolar, ¿no? Como que hay una generalización de ciertas prácticas. Esto que yo decía también de cómo se clasifica a las personas a partir de ciertos esquemas de percepción sociales, y ciertas relaciones de poder, que también, o sea, esto de la bandera, ¿no? Que viene muy del cuartel también, que uno dice, bueno, también hay reglamentos internos en cada institución acerca de cómo se premia y se castiga, pero todos sabemos que los premios y castigos son sumamente subjetivos, ¿no? Está lleno de microdespotismos, autoritarismos y contemplaciones que no tienen nada que ver con el esfuerzo ni con el desempeño. Es la injusticia, ¿no? de estos sistemas. Y es muy difícil plantearlo porque cuando lo planteas es como, no tenemos problema con nadie salvo con vos, ¿se entiende? Ahí está la dificultad. Y obviamente ahora volviendo al tema de la cruz y de no hacer lugar a otros credos o a otras formas de pensar lo espiritual, o no pensarlo, cómo se dificulta el cambio, ¿no? Porque hoy estábamos hablando de Belín, ya corto acá, de cómo vamos a pensar lo institucional para generar un cambio, y lo difícil que es generar un cambio en instituciones de lugares más chicos, digo, porque me refería que en Buenos Aires por ahí uno puede plantearlo, y Buenos Aires, capaz otro lugar también, no sé, Córdoba, no sé, Rosario, lugares que estén más aceitados con esto de trabajar con el diálogo, y acá es como que lo obturan en algunos lugares, ¿no? Al menos de experiencia en algunos espacios, y no solo el escolar, repito, como algo más de la práctica social. Gracias, Nati. Aida está levantando la mano. Después te digo algo
Nati, respecto a lo que vos estás diciendo sobre los lugares chicos y los lugares grandes, avísame. Aida. A mí tuve esa experiencia justo que trajo Soledad del tema de la Cruz. Ayer nos invitan a los referentes departamentales al juzgado a hacer una visita guiada por esto del protocolo de abuso infantil y demás. Y me llamó mucho la atención que encontré la cruz. Fue como, para mí era como, toda la atención se me fue ahí y me olvidé de lo otro. Y de ahí cierro. Esto de que hay el Palacio de Justicia está lleno de cruces. Connivencia hay con las cosas, ya no hay otra cosa. Pero bueno, el tema es que la importancia de enseñarle los derechos a los chicos. En lo que dice Sol, en lo que es la construcción de que son sujetos de derecho. Y yo voy a volver un montón de veces a eso, porque a veces para no decir en algunas instituciones lo que están haciendo acá no corresponde, porque después tengo problemas, ayer me causó mucha gracia leyendo con los chicos un verdadero o falso sobre si la niña adolescente podría seguir en las clases si está embarazada. Y lo vieron que sí. Entonces, sin decir nada, dijeron, pero lo que hicieron entonces está mal cuando hicieron irse a fulanita de mi clase. Y ellos ahí se concientizaron de que ellos tienen voz y que como hablábamos en la clase anterior, la voz de los niños, ¿dónde está? Si lo concientizamos, ¿esto va a mejorar alguna vez? Sí, o capaz que resolvamos un problema y aparecerá otro, que seguramente va a pasar esto, pero el tema es, al menos cuando uno desnaturaliza, al menos en algunas situaciones somos menos injustos, y creo que es como un cambio constante, ¿no? Claro, seguramente vamos a meter la pata en otra cosa. Sí, pero mínimamente que ellos sean bien conscientes de cuáles son sus derechos, como derechos del niño, derechos del estudiante, para poder y con fundamento también plantear estas cosas, y no seamos los docentes los que tengamos que estar peleándole con la rectora después. Hace poco una alumna me dijo, yo padecí, la tengo en primer año del instituto, ¿no? Y ella le digo, ¿y en qué escuela terminaste? Pero porque estábamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces ella me dice, yo no terminé, me dice, yo padecí tal escuela. Y una alumna que fue abanderada, excelente, ¿no? Una de esas alumnas que se destacan, ¿no? Entonces digo, me parece que eso también tiene que ser la cuestión en esto de análisis institucional, poder desentramar cómo se arman las instituciones y que sean menos los alumnos que digan yo padecí la escuela. Ayer tomé muchos coloquios, muchos, porque tuve así, como todos ustedes, ¿sí? Todos ustedes, digo porque veo muchas mujeres. Vieron que cuando tenemos así esas clases masivas hacemos esa ristra de coloquios. Tengo un alumno en particular con un personaje. En la primera clase me dice, yo tengo tal y tal patología, estoy medicado con tal cosa. Bueno, no sé para qué me lo dijo, estuvo buenísimo, pero fue la verdad que hermoso tenerlo como alumno. Y su coloquio empieza con la frase, a mí me dijeron que la escuela era difícil, ¿no? Y así arranca él desarmando esta frase de que para él el cursado en realidad había sido llevadero, bueno, y fue como contraargumentando eso de que hacer una carrera de estudios superiores iba a ser difícil, y me pareció maravilloso que podamos desarmar esto de que la escuela tiene que ser un lugar de sufrimiento, un lugar de padecimiento. Flavia Terigi dice, ¿por qué defendemos tanto que la escuela tiene que ser difícil? ¿No? Cuando el contraargumento dice, y ahora es fácil aprobar. ¿Y por qué no puede ser fácil aprobar? ¿Por qué tenemos que instalar esta cosa de padecer, o que la escuela tiene que ser una carrera de obstáculos, de que los alumnos tienen que ir sorteando esos obstáculos y que queden 15? ¿Por qué no podemos pensar en la escuela como un trampolín donde si entran 100, sean los 100 que salgan eyectados al mundo? ¿No? Digo, no sé, me parece que todavía, tenemos marcas en el orillo. La marca en el orillo nos hizo pensar en la escuela como un lugar de obstáculos. Bueno, pero digo, ¿qué pasa si todos pueden con la escuela? Resulta que ahora todos tienen que aprobar. ¿Y qué pasa si todos aprueban? Permitámonos la pregunta. ¿Sí? Nati. Sé que, sí, en la formación docente veo mucho que a veces los mismos estudiantes valoran enormemente, o sea, se quejan, pero a la vez valoran
esos tipos de enseñanzas más tradicionales, algunos, ¿no? También se generan discursos colectivos en un grupo, por ahí en un grupo sí se valora y en otro no tanto, pero esos profesores que reprueban. ¿Se entiende lo que digo? Es rarísimo, es paradojal, pero valoran mucho, yo creo que valoran el nivel de excelencia de la docente, por un montón de cosas, pero a la vez saben que tiene formas que son muy rígidas y que el pensamiento tiene que costar, tiene que ser difícil, tienen que demostrar con mucho esfuerzo, tienen que demostrar que saben mucho, y ahí es donde muchos estudiantes al final valoran mucho más eso, que por ahí alguien que plantea esto, ¿no? Como un aprendizaje, ver cómo y no soy, lo he charlado con otras profes que saben mucho de educación, yo no me considero que estoy ahí en ese lugar ni a palo, pero ella sí, y tenía una propuesta súper interesante y veía eso, ¿no? Como que podía hilar más fino y me interesó mucho porque lo sigo viendo. Es como que está incluso entre los estudiantes que no estaría presente esto de como sujeto de derecho planteando, es mi derecho. ¿Se entiende lo que digo? Sí, pero porque conviven las perspectivas y no quiere decir que una sea mejor que otra, ¿no? El tema es a lo cual adherimos nosotros. Yo entiendo que si me dan 100 alumnos, yo tengo que enseñarles a los 100 y que la voy a remar para que los 100 aprueben, ¿no? Digo, yo me planteo las clases de ese modo. También hay padres que eligen escuelas que son filtros y que dicen, no, porque esta escuela tiene un muy buen nivel, y pelean para que sus hijos entren a esas escuelas y se pelean y hacen filas 3 días antes con la reposera para que sus hijos entren porque esas son buenas escuelas, ¿no? No cualquiera puede con ese profesor, ese es el buen profesor, ¿no? Con el que hay que sufrir, con el que hay que padecer. Al que le interesa el tema, Paulina Mejía, ella hace muchísimo tiempo que estudia esto de asociar el aprendizaje con el dolor físico, que en algún momento tuvo que ver con el castigo, pero que también tiene esta idea de la sangre con sangre entra, la letra con sangre entra, que hay como una asociación que para que algo se aprenda tiene que haber sufrimiento. Esa es una tesitura. Cada uno decide si quiere adherir a eso o no. Yo no sé si... Que es muy cristiana, ¿no? Muy bíblica. No sé si es sufrimiento lo que yo diría, pero esfuerzo en el buen sentido. O sea, porque tampoco hay que asociar la igualdad con bajo nivel académico. Eso es otra cuestión. El bajo nivel también lo genera uno. Sí, por supuesto, pero si uno por ahí, en el afán de que todos aprueben, tolera menos esfuerzo en ciertos alumnos, está cayendo en eso. Y yo te lo podría discutir. Dale. Pero, ¿qué quiere decir que el alumno se esfuerce? Yo lo que tengo que generar, término medio, decía Aristóteles. El tema es que, bueno, pero yo tengo que generar también un dispositivo para que también todos puedan. No, obvio, pero mínimamente que se interese, o sea, que ponga una cuota de su parte. O sea que si no, el alumno no está motivado, yo no puedo enseñar. Por supuesto. ¿Y la motivación la tiene que traer él o la tengo que generar yo? No, la tengo que generar yo, pero si un 80% está motivado y hay un 20% que no, es complicado buscar estrategia personales para cada alumno. Es difícil, sí. Nadie aprende si no quiere, exacto. Paulina Mejía, sí, ahí te lo dijo la compañera. Claro, hay incluso, Estanislao Antelo escribe un artículo que dice el derecho a no ser educado. Él dice que existe el derecho a ser educado. Simplemente lo voy a tensionar, no vamos a llegar a respuestas, ¿sí? Porque no hay respuesta. Es verdad que el que no quiere no aprende. Ahora, una cosa es que yo no quiero que el otro aprenda. ¿Se entiende? O que yo quiero que solo algunos aprendan. Ahí me parece que está la diferencia. Pero Estanislao Antelo plantea un artículo interesante que dice que al ser la educación obligatoria, ningún pibe puede decir yo no quiero ser educado. Está obligado a ser educado.
¿Qué pasa con el que no quiere ir a la escuela y está obligado a ir a la escuela? Se los tiro, pensémoslo, para el fin de semana. Y encima que es largo. ¿Sí? Si quieren, búsquenlo el artículo porque es muy interesante. Estoy como muy triste con Estanislao Antelo, está muy enfermo, para los que lo conocen. Tiene Alzheimer, está en su fase terrible con ese Alzheimer, así que bueno, entré como en una onda de empezar a socializar, nada, lo digo así, tomé varios cursos con él, no soy amiga, sí hemos dialogado en algún otro momento, pero me parece nada como una cuestión como muy triste y como muy injusta de la vida. Bueno, cualquier enfermedad es injusta, pero estoy como nada, entonces estoy socializando los trabajos de él porque me parece que es como un modo de hacerle como cierto honor en esta fase de su vida que está como muy triste y muy solo y absolutamente perdido dentro de su mundo, ¿sí? No logro ver los mensajes en el chat, no sé qué pusieron y me perdí. Nadie aprende si no quiere, de no querer que le apruebe. Ajá, bien, genial. Bien, se picó el chat, me encanta. Me encanta que haya discusión y demás. ¿Podemos pasar a la otra pantallita, Flavia? Sí, no, Evelyn, una cuestión. Son 12:11. Digo, pensando para terminar las 30. Bien, bueno. Y no es que te estoy retando ni nada por el estilo. Retando en términos de reto, de llegar a la meta. Bien. Vamos a hacer así. Pásame, hay una pantalla que sigue a la que es otra foto. Esperen un minuto. Porque yo les preparé una sorpresa. Entonces quiero pasarles la sorpresa. Ah, ok. Te la voy a pasar por el chat, así también después me lo puedes pasar. Dime. La pantalla que sigue, que es otra foto. Muy bien. Uy, yo me senté ahí. ¿Qué es eso? Los bancos de la escuela. Los bancos. Terrible. Ahí está, ahí le pasé a Flavia el otro Power para después pasarlo. Bueno, ese también es del Museo Pedro Varela. Y hay otra foto, Flavia, seguí más, que tiene que ver con la sala de castigos. Pasa. Dime. Seguí un poquito más. Ahí, parate. Una más arriba. Una arriba. En que ahí quería parar un poquito. ¿Por qué? Porque va a haber una marca en el orillo que también nos va a marcar en este modelo disciplinador y en esta constitución del Estado. Quiero trabajar la palabra de la ortopedia pedagógica, ¿no? El sistema educativo surge. Ahí está, te leí, Carlos, ahí te leí, genial. ¿No querés asomarte a la cámara? Aparece como una marca en el orillo súper importante esto de la ortopedia pedagógica que nos va a marcar hasta el día de hoy. El sistema educativo empieza con esta idea de corregir lo que falta y corregir lo que está torcido. La idea del tutor, esa palabra tiene esa fuerza. Y hoy lo tenemos de nuevo a la figura del tutor. ¿El tutor qué hace? Que crezca derecho. Lo que vamos a cuestionar desde lo que trabajamos la idea de igualdad es quién decide qué es algo derecho y por qué tiene que ser derecho, por qué no podemos tener algunas torceduras o quién define qué es lo que la norma a la cual tenemos que ir ajustándonos. A principios de siglo empieza el tema del castigo físico. Yo les decía ahí, Paulina Mejía es una de las que trabaja esta idea del castigo físico, esta idea del dolor, esta idea del sufrimiento. Y hasta los años 80 se permitió dentro de las escuelas el castigo físico. De hecho, en el Museo Pedro Varela hay una vitrina de los castigos, ¿sí? Ahí está uno que, fíjense, que el alumno muy solidario tiene que tener al compañero para que el maestro le pegue. Esto está sacado de lo que pasaba en las escuelas. Y ahí al lado hay 2 palmetas. Ay, no. Cada cosa había un armario dentro de la escuela, donde estaban esta serie de instrumentos, y venían con una serie de instrucciones. Yo no logré sacarle una foto que se vea a las instrucciones porque son papelitos muy chiquitos, pero cada una de estas cosas tenía un instructivo.
¿no? Por ejemplo, había una palmeta que era lisa. Si el castigo, la infracción persistía, se pasaba a la segunda palmeta que tenía unos agujeritos. La idea del agujerito es que hiciera sopapa, entonces dolía como un poco más. ¿Sí? Esto se usó hasta los años 80. En términos históricos es muy poquito. Entonces fíjense lo que hemos ido avanzando en estos últimos años respecto a estas marcas en el orillo. Pasamos a la próxima foto, Flavia. Ahí, bueno, palabras que siguen estando. Las orejas de burro, la lengua de trapo, andate al rincón. Ahora le decimos el rincón de pensar. Pero la marca en el orillo sigue siendo la misma. ¿No? Te voy a coser la lengua, te voy a coser la boca. Hace un mes atrás, fui a observar una clase y la seño les hacía a los chicos cuando quería que se callaran, ¿no? Entonces le digo, ¿y eso? Dice, no, dice, traje un broche, dice, el primer día, qué sé yo, dice, y a los nenes les dije que el que se portaba mal, el que hablaba, le iba a poner el broche en la boca. Entonces ella hacía así, el gesto del broche, y los chicos automáticamente se quedaban como en silencio. Es lo mismo, ¿sí? El discurso es el mismo, ¿no? No es que le pone broches en la boca, pero el efecto de la ortopedia pedagógica sigue operando, ¿no? Esta necesidad de la amenaza del castigo, ¿sí? Si estudiaron alguna vez, mira, justo le iba a decir, gracias Carlos, ¿no? Los que estudiamos conductismo, sabemos que aparece esto del reflejo condicionado, ¿sí? Sigue operando todavía este discurso del temor al castigo, del temor a la represalia, del temor a la sanción, ¿no? Si no estudias, vas a repetir de grado. Sigue siendo una amenaza. Sigue todavía como filtrándose esta ortopedia pedagógica, ¿no? Y dentro de estas normalizaciones, dentro de estos estándares, aparecen como un montón de parámetros en el medio, que bueno, había preparado como varias cosas más, se las voy a dejar en el Power, porque quiero terminar con el otro Power que les preparé de regalo. Antes de pasar a ese, en el aula yo les voy a escribir lo que hablamos hoy. Yo siempre armo las clases cuando termino del encuentro con ustedes, ahí armo, porque me parece que es como estar más cercano, ¿no? Bueno, qué cuestiones aparecieron y demás, porque no tiene que ver con lo que planifico, con lo que después pasa, y que está buenísimo que eso suceda, está buenísimo. Les voy a dejar un video para que vean. A esos fueron unos manuales ahí que les había hecho unas fotos. Les voy a dejar un video para que vean de una escuela acá de Paraná. Es un documental que se hizo sobre una escuela. No les voy a contar de qué trata, pero sí para que pensemos en cómo las instituciones pueden generar formas distintas y cómo pueden ofrecerse como mapeos para construir estas subjetividades de distintos modos. No le voy a decir más nada porque si no ya les cuento todo. Y sí, les preparé de regalo, ¿alguien leyó el cuento de la comunidad de Kafka? Un cuento muy cortito, o Los 6 también aparece, sí, bueno. Cuando yo empecé a escribir mi tesis, decidí, a partir de ese cuentito, de ese cuento que es como muy corto, armar una tesis sobre las políticas de inclusión en los últimos años. Y le pedí a Facundo Saavedra, que tiene una de las mejores voces de la provincia, que me lo lea, así que va de regalo para ustedes. Y le fui poniendo caras a ese 6 del que habla Kafka, que son fotos de nuestras escuelas, ¿sí? Y se los paso y después hablamos. Flavia, si lo puedes pasar, tenés que, en la pantalla número 1, tenés que cliquear. No lo tengo, no me lo has enviado por WhatsApp. Sí, por WhatsApp te lo mandé. ¿No te llegó? Si no lo pasas. No, pásamelo vos, por favor. No me ha llegado, ¿eh? Ah, ¿por qué no puse Enter? Evelyn, antes de pasarlo, por favor, el Power lo vamos a retomar el sábado que viene porque está fantástico. ¿O va a ser otra temática? Bueno, lo puedo retomar, sí. Porque el trabajo, hay un montón para seguir continuándolo, no sé si... Dale, algunas cosas retomo, pero ya voy a hacer el cierre también. Ahí fíjate. Perfecto. Que te llegó. A ver, ahora sí,
Pero Ahora compartilo vos, por favor. Cierro Dale. acá. Espérame. Ahí, a ver cómo hago. Ahí está. Yo voy a dejar de verlos, así que ayúdenme para si sale bien. Aviso, está todo correcto. Bien. El sonido por ahí falta un poco más fuerte. Luego vino otro, o mejor dicho, se deslizó tan ligeramente como se desliza una bolita de mercurio el segundo. Y se puso no lejos del primero. Luego No el se tercero, escucha. luego el cuarto. Le falta más volumen al sonido. Sí, está al máximo. ¿Qué es? A ver. Con nosotros, señalándonos, decía, los 5 acaban de salir de esa casa. Desde entonces, vivimos juntos y tendríamos una vida pacífica si un sexto no viniera siempre. Hay que subir el volumen al dispositivo. No nos hace nada, pero nos molesta, lo que ya es bastante, porque se introduce por fuerza allí donde no se lo quiere. No lo conocemos y no queremos aceptarlo con nosotros. Nosotros 5, ¿verdad? Tampoco nos conocíamos antes, y si se quiere tampoco nos conocemos ahora. Evelyn, ¿podrías comenzarlo de vuelta? Y ahí creo que el sonido se iba mejorando, ¿no, chicos? Dale. A ver, y si no lo intento bajar A y ver. comenzamos. Bueno, de ahí lo puse al máximo. ¿Va de nuevo? A ver, va de nuevo, a ver. Esto puede fallar, dijo Tuzán. Ahí va, a ver. Vamos. Somos 5 amigos. Cierta vez salimos uno detrás del otro de una casa. Primero vino uno, se puso junto a la entrada. Luego vino otro, mejor dicho, No, Se escucha pero muy bajo. muy bajo. Bueno, que Evelyn siga. primero, luego el tercero, luego el cuarto, luego el quinto. Flavia, Si lo intento desde otro lugar. ahí se escucha. La gente se fijó en nosotros y señalándonos decía, los 5 acaban de salir de esa casa. Desde entonces vivimos juntos y tendríamos una vida pacífica si un sexto no viniera siempre a entremeterse. No nos hace nada, pero nos molesta, lo que ya es bastante, porque se introduce por fuerza allí donde no se lo quiere. No lo conocemos y no queremos aceptarlo con nosotros. Nosotros mismos, ¿verdad? Tampoco nos conocíamos antes, y si se quiere tampoco nos conocemos ahora. Pero lo que es posible y admitido entre nosotros 5 es imposible e inadmisible en ese sexto. Además, somos 5 y no queremos ser 6. Por otra parte, ¿qué sentido puede tener esta convivencia permanente si entre nosotros 5 tampoco tiene sentido? Pero nosotros ya estamos juntos y seguimos estándolo. Pero no queremos una nueva unión, precisamente en razón de nuestras experiencias. Pero, ¿cómo enseñar todo esto al sexto? Puesto que largas explicaciones implicarían ya una aceptación en nuestro círculo. Es preferible no explicar nada y no aceptarlo. Por mucho que frunza los labios, lo alejamos empujándolo con el codo, pero por más que lo hagamos, vuelve siempre otra vez. Bueno, perdón si salió mal el sonido, pero estaba al máximo mi compu. No sé, igual se lo subo al aula. Sí. Ajá, para que lo puedan ver después en detalle. Nada, es una pavada, es un Power muy sencillo, simplemente que tiene como algunas fotos. Y esto está hecho en continuidad, ¿no? Mientras lo pones, las imágenes van también. Ok. Sí, sí, por ahí puede. Sí, porque quedaron fijas y solo vimos la primera imagen. Y no pudimos ver las imágenes que les agregaste al Power. Bien, bueno, se los paso al aula, pero simplemente para, o en realidad podría pasarles el cuento, para que, por el tema de las fotos y demás. Por las actualizaciones porque hay imágenes. Estoy pensando ahora sí el tema de las fotos. Pero bueno, simplemente es eso, ¿no? Pensar en el cuento de los 6, ¿qué quiere decir? Somos 5 y no queremos un sexto, pero no sabemos por qué queremos un sexto. Y a veces las escuelas, los que tuvimos la suerte de estar en las escuelas y de sostenernos en las escuelas,
no podemos entender por qué hay alguien que quiere estar y que nosotros consideramos que no debería estar. La idea del análisis institucional es poder pensar con qué criterios, en qué modos construimos que quién sí puede transitar la escuela y quién no puede transitar la escuela. Esta idea de desnaturalizar, de poder hacernos las preguntas, tiene que ver con esto, cuando uno puede preguntarse, ¿y esto por qué? ¿Por qué esto es así? No lo puedo pensar de otro modo. Eso hace que también entender que si las instituciones son inventos, si las instituciones son resultados de decisiones, hay decisiones que nunca una decisión es justa. Nunca una decisión es justa. Siempre que yo tomo una decisión, hay algo que me queda por fuera, ¿no? Uno nunca es justo al 100%, no existe la idea de justicia en su plenitud. Es una construcción constante, ¿no? Y cuando uno cree que comete cierta reválida de justicia, está dejando a veces otra cosa de otro lado. Entonces, como que es una cuestión ahí como constante. Pero a mí me parece que esto de poder preguntarnos una y otra vez qué es lo que hacemos, al menos nos pone en movimiento y hacemos que este trabajo de ser docentes cumpla con este cometido que es lograr una mejor escuela, que creo que es lo que todos queremos, creo que ustedes están estudiando por eso, ustedes están haciendo este tránsito porque quieren ser mejores profesionales, porque quieren mejores desempeños, no solo por una cuestión de tener más papelitos para puntaje, sino que creo que lo que los motiva es poder ser mejores profesionales y poder generar mejores escuelas. Y básicamente quiero terminar la clase con dos frases, una la de mamá Graciela Frigerio, que fue mi directora, que ella dice que el acto de educar es el acto que nos hace humanos. Y lo voy a unir con otra frase de una amiga mía que trabaja en la Cruz Roja, que ella me dice, recordá siempre que discriminar es sacarle la sonrisa a alguien por ser quien es. Así que yo quiero unir esas dos frases para terminar la clase de hoy. Espero que me síganme para más likes para la clase que viene, pero creo que sería como esa la estructura del encuentro de hoy y la estructura con la cual voy a terminar de escribir la clase para subirles y la propuesta de trabajo para poder analizar en ese video que les voy a dejar. Y bueno, sería como el objetivo final de la clase, ¿no? Poder pensar qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que hacemos en nuestras instituciones para que sean humanas, cómo generamos estos actos de humanidad en estas clases y cómo poder pensar que a veces le quitamos la sonrisa al otro simplemente por ser quien es, ¿no? Y con qué criterio le quitamos esa sonrisa, cuando el otro no elige ser quien es, el otro es, ¿sí? Simplemente ahí, cambio y fuera, chim pum. Les dejo la palabra a ustedes. Ahí en los mensajes están llegando hacia las apreciaciones de la clase. ¿Alguna cuestión para ir cerrando? Muy bien, me gusta. Esto por dejarnos nuevas preguntas para seguir pensando, así que ha sido un cometido. Bien, es el objetivo. Es el objetivo. Así que, Evelyn, cuando suban las clases puede ser que compartas el Power, que lo pidan para que lo pongan como un link, así lo tienen porque es muy interesante todo esto del complemento, digamos. Y bueno, ¿alguna otra cuestión para cerrar? Queda tanto por cambiar, pero creo que esto sirve para hacerlo. Gracias, María Soledad. Por suerte, porque cuando las instituciones ya estén cerradas no vamos a tener más trabajo, ¿no? Entonces, cuanto uno más tenga para modificar, para cambiar, es porque vamos a tener muchísimo trabajo. Si los alumnos no aprenden, no tenemos por qué estar los docentes, ¿sabían eso? Algo que nos dejen sin trabajo por querer modificar. Nosotros necesitamos que haya más alumnos para que necesiten aprender, ¿sí? Como siempre, nada, un lujo dar clases con ustedes, hacen que sea muy fácil estar un sábado con 38 grados sentada acá dando clases. Ojalá que nos podamos encontrar presencialmente, y bueno, y ya el sábado que viene, que va a ser el último encuentro, pueden traer pasta frola si quieren. Les dejo la dirección. Nos encontramos por el mismo canal, mismo link, el sábado que viene, a las 8, madrugando, pero muy bien. Así que muchas gracias por su atenta disposición a todo. Sin tac, así
Bien, hasta Tania, lo tuyo es genial. No, tus aportes, muy bien. Y ojo con el membrillo que también viene con TAC. No. Sin Tania, mirá lo que dicen acá. Tania, vas a tener que invitarnos a Gualeguaychú. Bueno. Ahora para el carnaval, te caemos todos. Vamos con los colchones. Bueno, muy bien. Un beso y nos vemos el sábado que viene. Gracias a todos. Gracias. Ahí estoy leyendo los mensajes. Ahí está.